La Iglesia en Tacna presenta el mensaje ministerial dispensado por el hermano Jorge de la Cruz el día domingo 4 de julio del 2021. Tema general: la Iglesia, columna y base de la verdad. Mensaje: el autor, el apóstol Pablo. Segunda parte. Lectura bíblica: 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Amén. Oh, Señor Jesús. Señor. Gracias al Señor, hermanos. Amén. Gracias que el Señor nos ha permitido que podamos seguir disfrutando de su palabra. Es el último mensaje del alimento diario. Ahora ya tenemos otro alimento. Vamos a ver, hermanos, el autor, el apóstol Pablo 2. Señor Jesús. Vamos a leer, hermanos, 2 Timoteo capítulo 2, verso 6 al 8. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Gracias al Señor, hermanos. Señor Jesús, hoy nosotros vamos a ver, hermanos, el autor, el apóstol Pablo. Señor Jesús, el llamamiento del apóstol Pablo ocurrió cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, cuando él estaba yendo camino a Damasco, con cartas de los sumos sacerdotes, con la autoridad para prender a todos los cristianos y meterlos en la cárcel. Señor, esto ocurrió aproximadamente cuando el Pablo tenía más o menos unos 30 años, más o menos 35 años por lo menos, ¿no es cierto? Pero antes de eso, nosotros vemos que el Señor empezó en Hechos 2. Guiados por el Espíritu Santo, los hermanos comenzaron a predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo comenzó a usar al apóstol Pedro. Y Pedro realmente predicando la palabra, realmente en aquel tiempo se convirtieron como 3,000 personas. Y muchos judíos, muchos sacerdotes se convirtieron al Señor. A partir de ahí, el Espíritu Santo comenzó a operar y usar a los cristianos, usar a los hermanos, Señor Jesús. Y de esta manera, años más tarde, el Señor llama al apóstol Pablo. Cuando Pablo estaba camino a Damasco, yendo a perseguir a los cristianos, el Señor le apareció. Por eso vamos a leer Hechos, capítulo 9, verso 3. Oh, Señor Jesús. Hechos 9:3 dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del sol, de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces aquí el Señor se le apareció al apóstol Pablo, porque él estaba yendo en contra del Señor. Él estaba yendo con permiso de las autoridades para prender a todos los cristianos. Pero el Señor se le apareció en el camino y le llamó por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahí dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces aquí el apóstol Pablo, ciertamente el Señor le dijo que dura cosa te es dar
cosas contra el aguijón. Entonces, yo no conocía esta palabra, qué significa un aguijón, pero ahora a través del alimento diario he podido, entendido que realmente, hermanos, es un azote, ¿no? Un azote con puntas de hierro para azotar a los bueyes, para arar la tierra. Entonces yo le dijo así, si tú realmente no obedeces, como que te voy a disciplinar con este azote, ¿no? Señor Jesús. Entonces aquí podemos ver, hermanos, entonces él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Entonces, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces el apóstol Pablo estaba 3 días sin comer y sin beber, hermano. Él estaba orando, él estaba arrepentido. Él se dio cuenta que los que estaban persiguiendo a los cristianos no estaban persiguiendo a los cristianos, él estaba persiguiendo al Señor mismo. Entonces él estuvo 3 días ahí, sin comer, sin beber, y lo estaba orando, y estaba meditando, Señor Jesús, que lo que le había acontecido. Esto que le aconteció aquí, el Señor mismo tuvo que llamarlo desde el cielo. Entonces él da testimonio de este acontecimiento delante de todos, delante de rey Agripa, delante del pueblo de Israel, Señor Jesús. Entonces aquí vamos a leer, hermanos, Hechos capítulo 26. En el capítulo Hechos 26, Señor Jesús, aleluya. Desde el versículo 12 vamos a leer. Él da testimonio a rey Agripa de este acontecimiento que realmente marcó toda su vida el apóstol Pablo. Dice, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Él estaba yendo a cumplir una comisión que los sacerdotes le habían dado a Pablo. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré. Entonces aquí, el apóstol Pablo da testimonio de que el Señor le apareció para ponerle como ministro, Señor Jesús, para ponerle como ministro y testigo de las cosas que has visto y en aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los gentiles. Entonces aquí el apóstol Pablo da testimonio de que él había sido, que una luz del sol, más brillante que el sol, le apareció. Y marcó toda su vida del apóstol Pablo. Entonces aquí vemos en el 19, porque por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hermanos, Pablo, hermanos, desde que se convirtió hasta su partida, él fue fiel, hermanos. Él fue fiel, él fue realmente, hermanos, él no perdió la visión celestial. Él dice, no fui rebelde. Hermanos, esto nos muestra a nosotros que nosotros también no podemos ser rebeldes, no podemos rebelarnos
contra lo que el Señor nos ha mostrado hoy, nos está mostrando hoy día. El apóstol Pablo se pone como ejemplo. Vamos a ver en este mensaje más adelante cómo el apóstol Pablo sirve al Señor. En el verso 20, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea y los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevera hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron y que habían de suceder, que es Cristo que había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Oh Señor Jesús. Entonces Pablo da testimonio que él había sido puesto, que lo que estaba aconteciendo era lo que los profetas habían profetizado, que el Cristo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos. Señor Jesús, para anunciar luz al pueblo y los gentiles. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en un rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas y a los... Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuade a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino que también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cuales yo estoy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se reunieron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo: es esto. ¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera pelado al César? Amados hermanos, esto es lo que el apóstol Pablo da testimonio de ese hecho que le aconteció, del llamamiento de Dios, del llamamiento celestial. Señor Jesús, entonces esto es su conversión. ¿Cómo es que el Señor lo llamó? ¿Pero para qué lo llamó? Para ponerle por ministro, por testigo, para que dice testimonio del Evangelio. Él mismo dice: para abrir los ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz. Eso es lo que Pablo practicó. Más adelante vamos a ver. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces nosotros podemos ver, hermano, aquí Pablo recibió directamente de Dios todas las revelaciones. A partir de ahí el Señor lo comenzó a revelar muchas cosas a Pablo. Señor Jesús. Vamos a leer, hermano, Gálatas capítulo 1. 16. Al 17, ¿no? Dice revelar en el 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces el apóstol Pablo, él declara de que realmente él había sido llamado para dar testimonio de Cristo, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté, dice, enseguida con carne y sangre, sino que ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles,
antes que yo, sino que fue a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, Pablo realmente, hermanos, él no fue a consultar a los que eran apóstoles, sino que fue a Arabia. Y cuando fue a Arabia, nosotros miramos en segunda de Corintios, capítulo 12, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1, y da testimonio. Él había ascendido al cielo y también al paraíso. Capítulo 12, 1, dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Sin el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces aquí vemos que realmente Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo y oyó palabras inefables y fue también hasta el paraíso, Señor Jesús. Entonces el Señor le usó a Pablo para revelarle su economía, para revelar su buen plan, su placer. Oh, Señor Jesús. Cuando nosotros miramos, oh, Señor Jesús, Primera de Timoteo 1:16, Primera de Timoteo 1:16 dice, pero por eso fui recibida misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Entonces aquí Pablo se pone como ejemplo, como modelo, para que los demás puedan servir. El primer modelo, el que sirvió fue el Señor. El Señor, cuando Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, estaba lleno de amor para con todas las personas. Él iba de ciudad en ciudad, Señor Jesús, de aldea en aldea. O sea, él no descansaba. Él él veía que las ovejas estaban dispersas, sino que como si no tuvieran pastor. Entonces el Señor realmente no descansaba. Y Pablo realmente también imita al Señor. Es el primero, dice, ¿no? Se pone como ejemplo. Esto nos muestra a nosotros, hermana, que nosotros también debemos imitar a Pablo. Debemos imitar, así como el Señor sirvió, fue fiel, yendo de aldea en aldea. Nosotros también, de la misma manera, hermanos, necesitamos salir y visitar a los hermanos, pastorear, predicar. Ese es el encargo que el apóstol Pablo recibió. Y por eso que realmente él está poniéndose acá como ejemplo, como modelo, para mostrar a las iglesias. Oh, Señor Jesús. Vamos a leer, hermanos, en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, verso 1, dice así, 1, 2 y 3. Por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Él se sentía prisionero. Él estaba a los pies del Señor como esclavo. Su audio, hermanito. Su audio. Su audio, hermanito. Hermano Jorge, no le escuchamos. Ahí está, Maribel ya va a arreglar. Guiado por el Espíritu Santo. Él era el que realmente era puesto para que administrara en la iglesia. La iglesia necesita de administradores, de hermanos responsables, de hermanos de servicio, de hermanos que realmente estén dispuestos para servir al Señor. El 3 dice, pero por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dice, por revelación me fue declarado el misterio. Ya en los mensajes pasados nosotros hemos hablado bastante de misterio, ¿no es cierto? Dice, entonces, el hecho de que todo Se volvió a apagar el audio.
Está sin audio. Recibió revelaciones directamente del Señor. O sea, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Dios. Por eso es que necesitamos leer bastante, hermano, para conocer, para entender el plan de Dios. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y por eso, hermano, necesitamos nosotros estar en el Espíritu para entender el plan de Dios, el propósito de Dios. Y si nosotros no estamos en el Espíritu, no vamos a entender nada de lo que estamos hablando. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Gracias al Señor, hermanos. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, él realmente, hermano, él estaba totalmente, tenía un gran encargo, él estaba impresionado lo que le había acontecido. Él estaba totalmente cautivado por el Señor. Él estaba totalmente interesado en las cosas de Dios. Y por eso, realmente, hermano, vamos a leer Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 2, adelante. Oh, Señor Jesús. 3:4 dice, Filipenses 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel y la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Oh, Señor Jesús. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Oh, Señor Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo tenía como fariseo, tenía un futuro brillante por delante. Pero aquí realmente él declara cuántas cosas eran para mí ganancia, pero ahora dice que los estima como pérdida. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las que he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, aquí Pablo tiene una palabra, todo lo que él había aprendido antes, él lo echa por basura. Señor Jesús, oh Señor Jesús, ¿por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Hermanos, aquí el apóstol Pablo valora cuán importante, hermano, era conocer a Cristo. Cuán importante, hermano, era realmente, hermanos, conocer el camino del Señor, o el plan de Dios, o la economía de Dios. Y nosotros también hoy día, hermano, todos nosotros estamos en la vida iglesia, también hemos venido, hermanos, con conocimiento de la Biblia. Pero realmente, hermano, que estando en la vida iglesia, el Señor nos ha llevado a conocer mucho más. Señor Jesús, Cristo es más rico, más precioso, más excelente. Así como Pablo declara, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor, hermano. Por eso, ese es el corazón de Pablo. Él es un siervo de Dios, uno que sirve al Señor, realmente de todo corazón, de todas sus fuerzas. Es por eso, Señor, el encuentro, hermano, el encuentro del Señor fue, hermano, de mucha bendición para el apóstol Pablo. Él cambió totalmente la vida de Pablo. Antes perseguía a la iglesia, antes estaba en contra del Señor, pero cuando el Señor le apareció, toda su vida cambió. Todo fue un vuelco total para Pablo. Y ahora, hermano, estaba sirviendo al Señor de todo corazón. Señor Jesús, en la época del apóstol Pablo, Señor Jesús, realmente, Pablo tenía muchos problemas con los judíos, con sus mismos paisanos, vamos a decir, con los judíos.
Señor, que los judíos se lo oponían a Pablo. Los judíos pensaban, hermanos, o los hermanos judíos, vamos a decir, los que se convirtieron al Señor, persiguieron. Ellos se quedaron en Jerusalén, pero Pablo salió, o Bernabé salió. Entonces, realmente, hermanos, los que quedaron en Jerusalén se contaminaron con la religión, con la religión judía. Y por lo tanto, les persiguieron a Pablo porque pensaban que Pablo estaba predicando en contra de la ley de Moisés, pero no era así. Pablo predicaba a Cristo, no estaba en contra de la ley de Moisés. Por eso que, es decir, por eso que el apóstol sufrió mucho por los cristianos judíos. Señor Jesús. Vamos a leer, hermanos. Vamos a hablar un poco, hermanos, de Hechos capítulo 10. Señor Jesús. En Hechos capítulo 10, hermanos, nosotros vemos, todos ustedes saben, hermanos, han leído la Biblia, y si no han leído, hermanos, pueden leer todo el capítulo donde el apóstol Pablo realmente, el apóstol Pedro, hermanos, es invitado para visitar, hermanos, a un centurión, a un Señor Jesús, a un romano, ¿no? Vamos a leer. Hechos capítulo 10. A Cornelio. Oh, Señor Jesús. Cornelio era, hermanos, una persona, un gentil, un creyente gentil. Era una persona que era temeroso de Dios. Y muestra realmente que Cornelio estaba orando en su casa y se le apareció un ángel, un varón con vestidos resplandecientes. Entonces, ese ángel le habló. Vamos a leer cuando da testimonio, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, en el verso 31. Y dijo Cornelio, Señor Jesús, en el 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que yo estaba orando, yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, y vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, haz venir a Simón, el que tiene por su nombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Señor Jesús. Entonces, Cornelio está contando lo que el ángel le dijo que enviara a Pedro. Señor Jesús. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Señor Jesús. Aleluya. Entonces, este es el testimonio de Cornelio, hablando a Pedro. Señor Jesús. Vamos a leer. El Pedro da su testimonio ahí. Oh, Señor Jesús. Vamos a continuar leyendo. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que toda la nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Señor Jesús, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió al Espíritu Santo y con poder de Jesús de Nazaret, y como anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estado con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra y Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole un madero. A este levantó Dios al tercer día, hizo que se manifieste, no a todo el pueblo, sino a los testigos, Señor Jesús, que Dios había ordenado de antemano a nosotros como que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Entonces aquí Pedro está dando testimonio de lo que le había acontecido, había ocurrido todo desde
de todo lo que ha ocurrido, cómo Jesús había sido crucificado, había sido resucitado y además después de su resurrección habían comido con él. Entonces el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas cosas, estas palabras, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que hayan recibido al Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles. Señor Jesús, hermanos, aquí está el cumplimiento de lo que el Señor Jesús profetizó en Mateo 16. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Mateo 16, 18, donde dice que a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y Pedro realmente, hermano, abrió las puertas a los judíos en Hechos 2. Y aquí en Hechos 10, Pedro está abriendo, usando la llave para abrir, hermano, el reino de los cielos para los gentiles. Esto es algo maravilloso, hermanos. Pero, hermano, en el capítulo 11, versículo 1 y 2, vamos a leer, oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro estuvo en Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, entonces los judíos, ¿no es cierto? Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a acordarles. Señor Jesús, entonces aquí, hermanos, los judíos no estaban de acuerdo que los gentiles sean salvos. Pero a Pedro les explica la razón, Señor Jesús, pero después más tarde, hermano. Esto fue, hermanos, lo que aconteció también con el apóstol Pablo. Los judíos siempre se lo oponían al apóstol Pablo. En donde iba el apóstol Pablo, predicaba la palabra, los judíos de Jerusalén iban tras para confundir a los hermanos. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, aleluya. Vamos a ir en Gálatas capítulo 2, versículo 1, Gálatas 2. Oh Señor Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 1. En Gálatas 2:1 es después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Más ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tengamos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Y a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, pero para que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. El 6, pero a los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Entonces, Pablo, hermanos, aquí, de los que eran apóstoles antes de él, nada le comunicaron. Él, hermanos, recibió directamente del Señor toda la revelación. Todos los escritos que Pablo escribió, los 14 epístolas, lo realizó, hermanos, a través de la revelación del Señor. Señor Jesús. Por eso dice que de reputación, nada me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio a la incircuncisión, como a Pedro a la de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles.
reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal del compañerismo. Señor Jesús, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente que nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, la cual también propuse hacer con ellos. Entonces, aquí el apóstol Pablo está defendiendo, hermanos, el evangelio. Está defendiendo, hermanos, la palabra que él había recibido. Señor Jesús, aleluya. Oh, Señor. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Él defiende el evangelio. Capítulo verso 1 del 6. Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo o os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Oh Señor Jesús. Como antes lo he dicho también, ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios, de Cristo, perdón. Señor Jesús, entonces aquí Pablo, hermano, está defendiendo el evangelio de la gracia, el evangelio puro. Porque muchos hermanos de Jerusalén venían y confundieron. Nosotros vemos en todo el libro de Gálatas que los hermanos judíos realmente querían confundir a los hermanos. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, aleluya. Oh, Señor Jesús, amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, 16 y 17. Dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad, Señor Jesús. Pablo, él dice, me he hecho, dice, oh Señor Jesús, me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartar de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Entonces aquí, hermano, Pablo está defendiendo, está diciéndoles que realmente, que los judíos realmente querían que tengan celos por ellos. Señor Jesús, Pablo dice, os he hecho, yo soy llegado a ser su enemigo. Oh Señor Jesús, aleluya. Oh Señor Jesús. Entonces el apóstol Pablo realmente, hermano, cuando escribe en 2 de Corintios capítulo 2, vamos a ver 2 de Corintios capítulo 2, hay un versículo maravilloso, Señor Jesús. Capítulo 2, verso 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Aleluya. Porque no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo realmente, hermano, hablaba la palabra, hermano, delante de Dios y hablaba en el Espíritu. Él no estaba falsificando la palabra. Nosotros, hermanos, debemos tener esa misma práctica de hablar la palabra pura. No podemos medrar, significa como negociar la palabra, ¿no? Es como haciendo propaganda, ¿no es cierto? Como los ambulantes, dice el alimento diario, ¿no? Que realmente, hermanos, hacen propaganda para ganar dinero. La palabra de Dios no es para ganar dinero. La palabra de Dios debe ser entregada pura. Debe ser predicada la verdad. No debemos hacer negocio, porque nosotros sabemos, a través de la historia, que tantos grupos se levantaron, Señor Jesús, y han hecho grandes grupos, Señor Jesús, haciendo negocio con la palabra de Dios. Pero nosotros debemos hablar la palabra pura, la palabra de verdad, como el apóstol predica. No vamos a falsificar la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios, hablamos Cristo.
Debemos hablar, cuando predicamos la palabra de Dios, los que debemos hablar como de parte de Dios, como debe ser la palabra pura. Oh Señor Jesús, aleluya. Este es el modelo, este es el ejemplo que el apóstol Pablo nos habla. Y nosotros debemos seguir ese modelo de hablar la palabra pura del Señor. Oh Señor Jesús, aleluya. Vamos a leer a 1 de Corintios, capítulo 9. 1 de Corintios, capítulo 9, 16 al 20. Dice el 15. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Señor Jesús, Pablo se aprovechaba de las oportunidades que realmente que quería tener. Oh Señor Jesús, aleluya. Ese anuncio del Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí ese anuncio del Evangelio. Oh Señor Jesús. Oh Señor Jesús, aleluya. Entonces, hermano, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si un anuncio. Hermanos, Pablo tenía ese gran encargo, hermanos, de llevar la palabra. Esa es la comisión que él recibió. Un ministro, hermano, es aquel que tiene el gran encargo de la palabra de Dios, de llevar adelante el plan de Dios. Por eso realmente dice, oh Señor Jesús, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Entonces nosotros, hermanos, cuando predicamos la palabra, debemos hacer de buena voluntad. Pero si no hago, pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada. Hermanos, si lo hacemos de mala voluntad, nosotros hemos recibido una comisión. Todos nosotros como cristianos también hemos recibido el mismo encargo que el apóstol Pablo. Si lo hago de buena voluntad, recompensa interés. Pero si de mala voluntad, oh Señor Jesús, la comisión me ha sido encomendada. Señor Jesús, esto debe pesar en nosotros como creyentes. ¿Cómo debemos hablar la palabra de Dios? Señor Jesús. Oh Señor Jesús, aleluya. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Pablo practicaba, hermanos, aquí la generalidad. Él se hacía, con los judíos hacía uno, con los gentiles también se hacía uno. Nosotros también de la misma manera debemos aprender a ser uno con las personas, practicar la generalidad, haciéndose uno para predicar. La causa, el motivo, hermano, de hacerse uno con una persona es para predicar la palabra de Dios. Oh Señor Jesús, aleluya. Pablo daba testimonio, él hablaba la palabra pura. Vamos a leer 1 Tesalonicenses capítulo 2. Capítulo 2, versos 3 y 4. Oh Señor Jesús. Dice, porque nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confíe el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aleluya. Esta palabra, hermano, es muy rica. Hermano, nosotros cuando predicamos la palabra, hermano, no debemos buscar agradar a los hombres, debemos buscar agradar a Dios. Señor Jesús, cuando hablemos la palabra, debe ser la palabra pura, la palabra de verdad. Señor Jesús. Del 5 es porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Hermanos, Pablo pone a Dios como testigo, Señor Jesús.
ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de todos, aunque podamos ser carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Hermanos, este es un ministro que sirve de acuerdo a la voluntad de Dios. Este es el modelo que nosotros también, hermanos, hoy día necesitamos practicar. Cuando hablemos la palabra, debemos hablar la palabra pura. No podemos añadir nada, ni tampoco busquemos gloria de hombres, sino de tratar de agradar a Dios. Señor Jesús, aleluya. Oh, Señor Jesús. Aquí podemos ver, hermano, el trabajo de un ministro de Dios. Aleluya. Vamos a leer, hermanos, ahora 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6. 2 de Corintios 6, de 4 al 10. Dice, antes nos recomendamos en todo, como ministro de Dios. Pablo se está recomendando como ministro de Dios. ¿Cómo debe ser un ministro de Dios? Antes nos recomendamos como ministro de Dios en mucha paciencia, en tribulaciones. Hermanos, muchas veces no tenemos paciencia, hermanos. Pablo dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos y en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, y a diestra y a siniestra, por honra o por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Señor Jesús, este es el modelo del apóstol Pablo, un siervo de Dios, un ministro que sirve fielmente al Señor. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces hemos podido ver, hermanos, cómo es que debemos servir al Señor en sufrimiento, como dice acá, ¿no? En todas las cosas que nos puedan suceder. Hermanos, nosotros no vamos a tirar la toalla. Necesitamos continuar firmes hasta que el Señor realmente vuelva. Ahora, hermanos, vamos a ver nosotros, hermanos, la partida del apóstol Pablo. Oh, Señor Jesús. Nosotros ya sabemos, hermanos, que Timoteo servía, hermanos, con Pablo. Y Timoteo realmente, desde que comenzó a servir con Pablo, realmente Pablo reconoció como hijo, porque desde su juventud, él realmente comenzó a servir con Pablo. En el mensaje pasado, nosotros hemos visto como el hermano compartía cómo que Timoteo fue un joven modelo, Señor, que va a servir, a ser fiel. Señor Jesús, ahora podemos leer, hermanos, primera Timoteo. Pablo realmente, hermano, hace una advertencia a Timoteo y le muestra, hermano, cómo es que la iglesia había caído. Señor Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 hasta el 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñan diferente doctrina. Aquí Pablo realmente está hablando a Timoteo para que mandase a algunos que no enseñan diferente doctrina. Quiere decir que la palabra, hermano, ya estaba siendo en ese tiempo cayendo, hermano, en degradación. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Es así, te encargo ahora. Hermano, entonces aquí
nosotros debemos realmente practicar la fe, Señor Jesús. Ese es el encargo que recibe de parte de Pablo a Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Oh Señor Jesús. Entonces cuando predicamos, hermanos, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Señor Jesús, aleluya, de un corazón limpio. Señor Jesús, y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Señor Jesús. Entonces, esta recomendación, hermanos, el apóstol Pablo le escribe a su joven cooperador Timoteo. Señor Jesús, estas palabras realmente, hermano, también son para nosotros hoy día, que tengamos mucho cuidado en hablar la palabra, de falsificar la palabra, de que en la iglesia entren, hermanos, fábulas, entren, hermanos, cosas que realmente nos pueden dañar espiritualmente. Y todos nosotros sabemos, hermanos, cuántos hermanos han venido a la iglesia y no estuvieron de acuerdo con nosotros y se fueron, hermanos. No quisieron someterse a la autoridad de la iglesia y por lo tanto dejaron y nos apartaron. Pero el Señor nos está hablando a nosotros, hermanos, para que nosotros tengamos mucho cuidado, tengamos realmente, hermanos, mucho celo por las cosas de Dios, así como Pablo lo tuvo, nosotros también debemos tener. Oh Señor Jesús, aleluya. Nosotros sabemos, hermanos, que a través ahora por el alimento diario, el hermano nos compartió que el apóstol Pablo realmente, hermano, tuvo 12 encarcelamientos. Un primer encarcelamiento, hermano, fue en el año, Señor Jesús, en el 67. Ese fue su segundo encarcelamiento. En el año 64, él fue liberado de su primer encarcelamiento. Es verdad. Él fue liberado, en el año 67 fue liberado de su primer encarcelamiento. Pero en el año 67, nuevamente, hermano, él fue aprisionado, Señor Jesús. En aquel tiempo, hermano, en Roma reinaba, hermano, Nerón. Y nosotros sabemos, hermano, que la historia de Nerón, hermano, es el rey más perverso que realmente existió en la tierra. Un hombre realmente, hermano, totalmente dominado por el maligno. Señor Jesús, fue el inicio, hermano. Entonces, nosotros miramos la historia, nos muestra, hermano, que Nerón tenía, hermano, un plan de modernizar la ciudad. Él tenía ya una maqueta hecha de cómo debe ser la Roma moderna. Entonces, hermano, él provocó el incendio, hermanos, la ciudad de Roma. Y por lo tanto, más tarde, hermano, Nerón culpó a los cristianos, que los cristianos habían incendiado. Señor, esto ocurrió en el alimento diario, el hermano explica un poco mejor. Ustedes pueden leer ese pasaje. Señor Jesús, pero la historia cuenta, hermanos, que realmente el apóstol Pablo fue en aquel tiempo y de repente traicionado, Señor Jesús, por los mismos cristianos, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Vamos a leer, hermano, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Dice, el apóstol Pablo escribe a su joven cooperador Timoteo, procura venir pronto a verme. Pablo estaba diciendo que quería ver a Timoteo, que Timoteo lo vaya a visitar, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Señor Jesús. Hermano, ¿quién era Demas? Demas, hermano, era un cooperador del apóstol Pablo. Cuando nosotros miramos en Filemón, capítulo 1, versículo 24, dice, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis cooperadores. Hermanos, Demas, hermano, como que me ha abandonado, dice el apóstol Pablo. Oh, Señor, amando este mundo.
hermano, un cooperador de Pablo, un hombre que servía, un hombre de servicio, hermanos, había abandonado a Pablo. Aquí nosotros podemos ver una cosa muy importante, hermano. Señor Jesús, más adelante. Señor Jesús, dice, y se ha ido a Tesalónica, Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele conmigo, porque es útil para el ministerio. Aunque Pablo estaba preso, hermanos, Pablo no se despreocupó por las iglesias. Él tenía mucha preocupación por las iglesias. Señor, que él necesitaba de la presencia de Marcos para usarlo en el plan de Dios, para comisionarlo seguramente, ¿no? Entonces dice, y Tíquico lo envía a Éfeso. Señor Jesús, y trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Entonces aquí Pablo muestra que realmente que trajera el capote que había dejado en la casa de Carpo. Señor Jesús, ¿por qué pedía el capote? Pablo seguramente no está prisionero, hermana, quizás en una celda húmeda o una celda sin puerta, no sé. Pasaba frío, de repente era invierno. Él estaba sufriendo, hermanos, ahí. Los cristianos realmente, hermanos, Nerón acusó, hermanos, a Pablo como líder, que él estaba encabezando la rebelión para incendiar Roma. Señor Jesús, esto realmente, hermano, no es así, sino que la astucia del rey Nerón para destruir a los cristianos inventó esa gran mentira para apaciguar, hermano, la ira del pueblo, como que su ciudad se estaba quemando. Es como que mi casa se está quemando. Alguien tiene que encontrarse culpable. ¿Quién hizo eso? Entonces, Nerón, para justificar su error, hermanos, culpó a los cristianos. Y los cristianos realmente, hermanos, sufrieron mucho en aquel tiempo. Todos saben por historia que realmente, hermanos, ellos fueron introducidos en el Coliseo de Roma para distraer, como carnadas de los leones, Señor Jesús. Y también dice que fue usado como antorchas para alumbrar al pueblo, o sea que los quemaban vivos. Y también era vestido con pieles de animales para que los perros, las fieras lo comieran. Hermano, esto es terrible, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. En el verso 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, y el Señor le pague conforme a sus hechos. Guarda tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Hermano, ¿quién era Alejandro el calderero? Hermano, era alguien también, uno que servía, un hermano que servía en la iglesia. Probablemente, hermano, fue Alejandro quien realmente traicionó al apóstol Pablo. Señor Jesús, por eso, hermanos, en la vida de la iglesia necesitamos ser fieles, no traicionarnos entre nosotros. Señor Jesús, en el verso 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, hermanos, al apóstol Pablo no está culpando a los que le abandonaron. Pero Pablo se sentía, hermanos, abandonado por todos. Señor Jesús. Y aquí podemos ver, hermanos, hermanos, en este momento difícil, hermanos, en el momento de la muerte, muchas veces, hermanos, como dicen, podemos negar al Señor, hermanos. Por eso debemos tener en cuenta, hermanos, cuando Pablo ya estaba cerca de la muerte, de partir con el Señor, hermanos, todos huyeron, todos salieron, Alejandro traicionó, Demas también se fue al mundo, abandonando. Hermano, aquí está la prueba de ser un vencedor, Señor Jesús. En el verso 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles
Oyesen, así fue librado de la boca del león, así fue librado de la boca del león. Hermanos, este es el momento preciso. Entre nosotros, hermanos, necesitamos ser salvos. En ese momento, hermano, de repente va a ocurrir, no sabemos, ¿no? De repente nos van a tomar presos. En el último momento, de repente podemos traicionar al Señor. Vamos a tener mucho cuidado, hermanos. En ese momento, cuando Pablo estaba ya por ser decapitado, o muchos otros hermanos, los líderes iban a ser decapitados. Pablo no fue decapitado porque era ciudadano romano, no puede ni azotarlo. Pero realmente su sangre, hermanos, iba a ser derramada, hermanos. Señor Jesús, como ejemplo, como modelo, siendo fiel hasta la muerte. Señor Jesús, por eso que el Señor realmente dice que estuvo con él. Todos le habían abandonado, pero el Señor estaba con él, fortaleciéndole, animándole. De repente Pablo también podía desistir, podía negar, pero él no negó. Él fue hasta la muerte. Esto fue la partida del apóstol Pablo. Y el Señor dice, me librará de toda la mala, de toda la obra mala, y me perseverará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Señor Jesús, él estaba seguro, Pablo estaba seguro que realmente el reino le será dado. Así como dice en el verso, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardando la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, seamos fieles, hermanos, hasta la muerte. Señor Jesús, no podemos negar a escaparnos, así como Demas o como Alejandro, que realmente, hermano, traicionaron, hermano, la fe. Entonces ellos negaron. Señor Jesús, el 21 dice, procura venir antes de invierno. Éubulo te saluda. Y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Acá hay una hermana, hermano, que estaba a la disposición de Pablo. Realmente, hermano, estaba dispuesta a pasar lo que iba a acontecer. Señor Jesús, entonces, hermano, esto es, hermanos, la conversión de Pablo, su testimonio, su trabajo, siendo fiel en la obra, hermanos, y también su partida, siendo fiel hasta la muerte, hermanos. Señor los bendiga, hermanos, estas palabras. El alimento diario, hermanos, es muy rico este alimento. Hermanos, podamos rumiarle otra vez y poder realmente, hermanos, disfrutar más de la palabra. Gracias al Señor, hermanos. Amén.